Bueno, pues tremendo y sobrecogedor este caso de esta muchacha, Linda Michelle Amaya. Ustedes han visto las condiciones absolutamente infames en que fue, en primer lugar, torturada y después asesinada a finales del año pasado. Y hay gente que dice, bueno, no, pero es que los noticieros no deberían agarrar los casos individuales porque eso es explotar un caso, etcétera, etcétera. Lamentablemente, la sociedad, las instituciones, el gobierno, la misma opinión pública solamente reacciona ante un flagelo de este estilo cuando tiene rostro, cuando tiene nombre, cuando sabe en qué condiciones específicas sucedió un caso. Por eso nosotros lo que hacemos cuando registramos un caso de estos es tratar de ilustrar para ver después el bosque y ver después las políticas públicas qué clase de efecto pueden tener o qué clase de modificaciones pueden tener. Y por lo tanto veamos en qué consiste el fenómeno desde el punto de vista de la frecuencia de ocurrencia de esta clase de feminicidios absurdos desde todo punto de vista. Según cifras oficiales, el año pasado hubo hasta el mes de noviembre 568 feminicidios, 568. Eso lo que significa cuando se sacan grandes promedios, también es muy lamentable tener que sacar esta clase de cifras, pero es la única manera de hacerle seguimiento a las políticas públicas. Eso da más o menos 1,7 casos por día. Imagínense ustedes, más de un caso, casi 2 casos de mujeres asesinadas en Colombia diariamente. Y habrá personas a las que le parece no, que eso es exagerado, que las cifras del año pasado están distorsionadas por la pandemia, etcétera, etcétera. Pues tengamos presente que este año, apenas con los pocos días que llevamos hasta el momento, 15 días del mes de enero, ya hay 16 casos de feminicidio registrados hasta el día de ayer, la última cifra de la que tuve conocimiento hasta el día de ayer. En ese contexto es clarísimo que este dato de más de un caso diario sigue siendo vigente. Y ahí hay 2 caminos de abordar esta situación, o 2 maneras de abordarla. Una la hemos registrado en el noticiero en emisiones pasadas, tiene que ver con ese populismo punitivo que se ha tomado el debate nacional y que ha cobrado forma en esa cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas, en este caso, pero también podría eventualmente extenderse hacia muchachas y adolescentes. Y en ese contexto, pues ya hemos tenido esa discusión. No hay que esperar todavía que ese mecanismo funcione porque falta la reglamentación, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace por otro caso? Por otro lado, ¿qué se hace desde el punto de vista de la prevención? Ustedes han visto en las notas algunas de esas medidas que se están adoptando. Hay que tener presentes varias medidas. Por ejemplo, la existencia, la creación que ha hecho este gobierno de las casas de acogida o las casas de protección de las mujeres en distintos municipios del país, en las cuales se trata de identificar, de prender alertas amarillas para detectar cuando hay casos, de manera temprana detectar cuando hay casos de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres. Esas casas de acogida le permiten a las mujeres prender esas luces de alerta. En segundo lugar, que los consultorios jurídicos, algo que también se está haciendo con varias universidades desde la misma vicepresidencia, que los consultorios jurídicos permitan crear mecanismos o poner en marcha mecanismos que sin que exista la denuncia, porque para poner la denuncia la mujer tiene que ser muy valiente, haber tomado una decisión de separarse ya desde el punto de vista de dependencia de quien es su victimario en ese momento, sin que exista la denuncia, sino apenas con el conocimiento del caso, activar mecanismos judiciales. Eso es supremamente importante y ayuda a las mujeres a evitar caer en casos de ese estilo. Además de eso, ustedes han visto la línea 155, que es la línea en la cual se ponen las denuncias de este estilo, o por lo menos se dan a conocer los casos en los cuales hay violencia contra la mujer, con un elemento muy importante que se está implementando recientemente en Colombia, y es que la mujer no necesariamente tiene que hablar y contar su caso. Muchas veces, sobre todo en época de pandemia, tiene al victimario ahí al lado, tiene al hombre rondándola, etcétera, etcétera, sino que haya llamadas repetidas desde un mismo número. La policía está instruida para que se identifican que el mismo número se repite y no habla la mujer o no habla la persona que está llamando, detectan una emergencia y van y averiguan qué es lo que pasa. Y van incluso con la comisaría de familia al mismo sitio en el que está la mujer. En ese caso ya se termina armando los elementos para tener un caso desde el punto de vista judicial, incluso sin la denuncia.
Y después viene el bendito problema, que es el problema de la impunidad tan alta que hay en Colombia. Por eso uno de los propósitos que se están enunciando hasta el momento por parte del gobierno, ojalá llegue a feliz término, es el que la Fiscalía cree ese observatorio, un observatorio que permita ver en qué están los casos de denuncias y los casos de procesos penales contra potenciales victimarios de mujeres en el caso de Colombia. Obviamente uno dice, bueno, pues si se crea el observatorio, más bien que se pongan las pilas y actúen. Obviamente que ambas cosas funcionen. Muchas veces el observatorio permite ver el estado de los casos y eso hace que se puedan acelerar. De cualquier manera, hay que trabajar desde mucho más atrás. La mejor manera de prevenir es cambiar la cultura de los hombres en su gran mayoría, pero aparte de eso, permitir empoderar a las mujeres. Acuérdense ustedes, en Colombia 40% de los hogares tienen una mujer como cabeza de familia. Empoderando mujeres y educando hombres se empieza a transformar este problema. Mientras tanto, estas medidas deberían ser un arsenal que se use más intensivamente para tratar de resolver este flagelo.